mm, compañeros, docente, María del Manes Guerra. Mi nombre es Haider Gómez, pertenezco a la CECAP de Zipaquirá, pertenezco al grupo 81 de Ética para Pregrado. Les voy a hablar unos pocos minutos sobre mi punto de vista sobre el tema que se trató en el foro sobre la corrupción, que eran los problemas éticos que se venían tratando dentro del foro. Entonces les voy a hablar sobre ese tipo del problema. Cuando se habla en Colombia, especialmente de corrupción, y en Latinoamérica, todos los países latinoamericanos, en especial Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, están salpicados por todo lo que tiene que ver con corrupción. La cuestión y la pregunta aquí es ¿cómo evaluamos éticamente, moralmente, éticamente la corrupción en nuestros países? Los colombianos y los latinoamericanos estamos acostumbrados de pronto a rodar en las redes sociales comentarios sobre aquellos gobiernos corruptos, políticos corruptos, sobre aquellas personas que de pronto han dañado nuestra política, pero realmente los colombianos, especialmente, no hemos puesto pie firme a hablar sobre este tipo de problemas éticamente, ¿no? De pronto nos dedicamos a criticar, pero no le hemos puesto la solución, no le hemos dado el punto final a lo que nosotros consideramos como corrupción en nuestro país, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, un país como China, que le puso pena de muerte a la corrupción, donde aquel político que robe, aquel político que desfalque el pueblo, tiene pena de muerte. Y si entrega lo que se ha robado o por lo cual lo han tildado de corrupto, tiene derecho a la cadena perpetua. Entonces vemos que allá no sucede eso. Entonces el problema ético aquí es, China funciona porque su política funciona realmente bien, la corrupción no es tan alta porque saben que los van a matar o que les van a dar cadena perpetua, o porque realmente son buenos políticos. Entonces, muchas veces uno piensa, esto falta en Latinoamérica, Colombia necesita un sistema de pena de muerte entonces para que los corruptos, los políticos corruptos aprendan a tener en cuenta que el pueblo no se debe robar, que el pueblo no se debe maltratar, que al pueblo se tiene que defender. Entonces, no creo que sea necesario llegar hasta ese punto, pero en mi pregunta, en mi cuestión, en lo que yo opino, pues yo soy de las personas que estaría de acuerdo con la cadena perpetua, de pronto con una pena de muerte para 1, 2 o 3 para que cojan escarmiento, pues, pero éticamente también hay algo que me redarguye porque, bueno, digámoslo éticamente también, o como de pronto espiritualmente, porque yo soy un hombre creyente y yo digo, no, Dios no está de acuerdo con esto. Pero entonces la humanidad está tan corrompida que a veces uno se olvida, o a veces uno piensa no, dejemos un lado espiritual y metámonos por el lado de realmente hay mucha gente que le está haciendo daño a la nación. Los colombianos en especial ya nos hemos abstenido de votar, ya no queremos creer en la política, ya estamos conscientes de que no se puede creer en la política, de que hay gente que solamente engaña, habla mentiras, simplemente se para ante un púlpito y dice y promete un montón de cosas que nosotros ya no creemos. Entonces, simplemente por esa gran abertura que hay dentro de la corrupción y la política, en Colombia ya no se cree, ya no se tiene en cuenta que, o sea, el hecho de que los colombianos ya no creamos en la cuestión política, ya no creamos en el discurso, en la palabrería, en lo que nos han prometido por tantos años, nos ha llevado a que la política éticamente haya caído de una manera muy baja. De pronto ya no se vota igual, somos más de 47 millones de colombianos y ya no hay la misma cantidad de masa con la que se votaba anteriormente.
De pronto hoy en día en las universidades hay jóvenes que socialmente están pensando diferente, que socialmente hacen marchas donde quieren unificar política, donde quieren pensar diferente, formar sentido en las personas diferentes, sentido de pertenencia por la política en nuestro país de diferente forma. Pero ya no es mucho tampoco. De pronto, hoy en día más que todo para protestar en contra de ese tipo de corrupción, lo que vemos ya es vandalismo, lo que vemos ya es de pronto represalia realmente, porque ya hay mucho odio, ya hay allí mucha cuestión marcada dentro de las personas que ya no les permite creer. Vemos, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador, ya no queda nada prácticamente de esos partidos, donde eran los partidos más fuertes, donde allí las personas realmente hacían con honor creer en lo que ellos, en sus pensamientos, y defendían sus ideas. Ya no se cree mucho en ello. Entonces, creo que políticamente, en la cuestión entre la política y la ética, ha quedado con una abertura muy grande. La sociedad civil ya no cree, ya no está tan abierta a escuchar, tan abierta a pensar, tan abierta a opinar. Simplemente criticamos, herimos, hacemos que los demás se sientan mal por lo que creen, por lo que piensan. Hay muchos que defienden su política, pero muchas veces es porque se les paga, porque trabajan directamente con ellos o tienen un sueldo. Entonces, principalmente esto es, la abertura que hay en Colombia por culpa de la corrupción está dada hasta el final. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, compañeros y